Tenemos a Cata Cabana del otro lado. Bienvenida a nuestro Zoom, a nuestro programa. Es @Cata Cabana con B larga, punto historiadora. Y acá la tenemos. Bienvenida. Cata, ¿cómo estás? Tanto tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo lindo? Todo Sí, bien. ponele, Bienvenida, qué sé Cata. yo. Sí, con un poco de hambre, no sé si tanto como lindo, me sorprendiste un poco. Digo, vamos a hablar de cosas del pasado que se reproducen en el presente, y estos idas y vueltas, y el 17 de octubre, y todas estas cosas, que es que hablábamos hace un rato, parece que el tiempo no hubiera pasado, Cata, seguimos repitiendo los mismos patrones, los mismos errores, o estamos mejorando el código? Te hablo así en genérico, y vos metete por donde quieras. Es muy gracioso esto, pero el otro día yo se lo decía a unos alumnos, ¿no? Como que uno cuando está en crisis va a buscar, ¿no? Los orígenes de alguna forma, o va a buscar de dónde venimos, que es como cuando constelás, ¿viste? Decís, no, estoy Claro. en un problema y tengo que constelar esto para ver de dónde viene en mi familia. Y uno dice, ¿cómo puede ser que venimos a repetir? O sea, sí, claro, volvemos a repetir un patrón, pero ¿cómo puede ser, no? O sea, cuando no sé, yo en algún punto pensé que habíamos aprendido algunas cosas y después me sorprendo porque veo que hay mucha gente que piensa diferente, que es válido porque es parte de este mundo maravilloso de la democracia. Eh, pero bueno, sí, pasan cosas que vos decís, otra vez esta piedra, vamos a tropezar. O sea, en realidad como otra vez caer en esta piedra porque ya sabés qué pasó. Y es raro pensar que va a salir distinto, o sea, como no, esto no, a mí no me va a pasar lo mismo que a esa gente, sí, te va a pasar lo mismo, porque es como, está bien que es una ciencia social, no es matemática, pero se repite. Chiqui Legrand diría, el público se renueva. Entonces, Sí. Esa no, porque aparte ella ya las vivió todas, podría venir y decirnos, chicos, yo esto ya lo vi, esto ya pasó. Bueno, pero es muy astuta, es muy políticamente correcta. Si hay alguien políticamente correcto en nuestro país, creo que es la Chiqui Legrand, que ha tenido sentada en su mesa a millones de los personajes Sí, de los con que las hablamos. preguntas no sé si es tan políticamente No, correcta. Manda preguntas picantes. incómoda, pero bueno, nada, no, se la banca y queda bien con todo el mundo. No sé, es un arte eso, qué sé yo. Pero bueno, no, ¿está bien quedar bien con todo el mundo o hoy vamos a ser disruptivos? No sé, es curioso, es curioso. Igual a mí me gustó el otro día que vi el recorte en la mesa que hablaban, por ejemplo, de lo que está sucediendo con la discapacidad, que estaba esta actriz Valentina Bassi, Mm. que lo dejó como muy en claro, ¿no? Digo, la mesa de Mirta, así como ustedes están diciendo, es un espacio que mucha gente ve y después se levanta y las cosas que dicen y la gente está muy contenta de ir a comer a lo de Mirta, obviamente. Eh, y me parece que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Como que le dejó bastante en claro lo que estaban hablando de si es ajuste o no es ajuste, de qué se trata. Y nada, es un lugar para ir a dejar las cosas en claro también, como, che, mirá que está pasando esto. Sí, sí, lo han hecho varios, ¿no? Ha pasado Jay Mamón también a pelear ahí su lugar y decir, loco, o sea, me la banco, vengo y doy la cara, pero dejen de matarme gratuitamente. Y sí, está bueno. Tiene su. Bueno, a nosotros ya nos invitó, pero no pudimos ir. Me imagino que vos irías, ¿no? Vos, Cata, ¿te irías a la mesa de Mirta Legrand? ¿Te ves ahí sentada? Yo tengo un vestido por las dudas, si algún Bien, día me llaman, yo estoy, pero no creo que me llamen. veremos. Pedro, diga. Sí. no, me quedé pensando lo que vos decías, igual un poco lo que se repite a veces tiene que ver con que nos relajamos y pensamos que entonces ya está ganada la batalla y creo que esto trae a conciencia que el pelear por el significado de los símbolos es constante, es un debate permanente que tiene que estar ahí porque si no está ahí te lo ocupan los Tinelis de la vida o los teléfonos celulares, la distracción. Sí, coincido, coincido. Me parece que, por ejemplo, para traer algo más cercano, ¿no? Porque obviamente que los derechos laborales, que ahora están hablando, por ejemplo, de que va a haber una reforma laboral que se va a contar después de las elecciones. Entonces es como también medio una amenaza. Es como, mira, yo te voy a dar algo buenísimo después de las elecciones, pero te lo voy a contar después. Primero votame, ¿no? Suena como muy amenazador. Pero, por ejemplo, no sé, cuestiones que tal vez estaban más vinculadas a las mujeres, al feminismo. Esta semana estamos viendo muchos casos de violencia de género en los medios. El caso de los chicos estos en Córdoba que estaban disfrazados en la fiesta de egresados, que uno diría, bueno, estas cosas no se entendieron, o sea, años de militancia de las mujeres contra la violencia de género y de repente ahora está como arriba de la alfombra de una manera tremenda. Eh, y es eso, ¿no? Porque uno dice, bueno, nosotros ya habíamos logrado algunas cosas, pero una vez que vos lográs algo, tenés que seguir defendiéndolo. O sea, no es listo, ya está, gané, me voy a mi casa y se terminó, sino que, como bien decís, hay que seguir remándola porque
el que perdió va a querer dar la vuelta siempre. No se relaja tampoco, no es como, bueno, perdí, ya está, me quedo en el rincón porque perdí. No, perdió y va a esperar la oportunidad de darte la vuelta. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Con un montón de cosas que también a mí me llaman mucho la atención, el silencio frente a todo eso, ¿no? Porque digo, las calles se llenaron de personas exigiendo derechos y exigiendo reconocimientos y exigiendo un montón de cosas en los últimos 15 años, y esta gente vino y en un año y medio las tiró todas afuera, así como de un plomazo, y la reacción es prácticamente nula. No es como, pero ¿cómo fue que pasamos tanto tiempo en la calle peleando por esto y nos dejamos pasar por encima tan sencillamente? Pero bueno, eso también muestra qué pasa con los compromisos con las movidas, o sea, voy a militar porque quiero militar o voy a militar porque ahora está bueno militar esto. Plantea muchos debates. También la reacción o la no reacción frente a estas pérdidas de las cosas ganadas, ¿no? Sí, el rol de la institucionalidad también, ¿no? Como que uno dice, bueno, ya está en la ley y no significa nada eso. Y muchas veces la institucionalidad es la herramienta de la que se vale una parte del espectro político, social, eh, que va por quitar derechos, no por dar más derechos. Sí. Yo, por ejemplo, hoy a la mañana escuchaba un debate entre dos periodistas en la tele vinculado justamente a lo de violencia de género, ¿no? Entonces uno de los periodistas decía, bueno, pero hay que pensar que ya no hay más Ministerio de la Mujer y entonces ya no hay más comunicación oficial contra la violencia de género y el plan acompañar, por ejemplo, de muchas mujeres que se van de sus casas y sufren violencia económica, entonces no pueden irse. Y el plan acompañar les daba, aunque sea un subsidio o algo para que puedan vivir un tiempito. Y otro de los periodistas le decía, bueno, no importa, porque no es cuestión de mi ley. Y bueno, ahí es donde entra la institucionalidad, sí es cuestión. O sea, ponele que el Ministerio de la Mujer había cosas que no funcionaban, pero existía y entonces había una comunicación y un montón de mujeres sabían que tenían que ir a determinado lugar y que determinada cosa era violencia y que la podían ir a denunciar. Hoy capaz que eso ya no sucede y como ya no está, el violento dice, total, como ya no hay ministerio y ya no hay nada de todo esto, entonces yo puedo ser violento libremente porque no le funciona mucho el límite mental. Entonces Claro. es como, bueno, puedo ser violento libremente. Entonces ahí es donde entran estas cuestiones institucionales que no tienen que ver con el que entiende que no tiene que ser violento, es para el que no entiende. Entonces, si al que no entiende encima lo liberás y encima te gobierna alguien que es violento porque frente a la oposición, en vez de dialogar, censura o insulta, ya está, liberaste la violencia por donde se te antoje. Sí, Cata, creo Sí. que es atinado preguntarte por mañana, que es el 17 de octubre, cae el 17 de octubre, viernes, Día de la Lealtad Peronista. Y vos que sos historiadora, me imagino que serás muy conocedora de todo lo que sucedió durante el peronismo y posteriormente. Sí, ¿Qué nos podés decir al respecto? ¿Qué nos podrías bueno, aportar sobre eso? el 17 de octubre es el mito fundacional del peronismo. Todavía no existía el peronismo ni va a existir ese día, pero es como el día del mito fundacional. Si tenemos que plantear un día donde nace el peronismo, es el 17 de octubre de 1945, que es el momento en el que el pueblo sale a pedir la libertad de Perón. Perón, estamos en un contexto de golpe de Estado, Perón estaba preso dentro de ese golpe de Estado porque había escalado diferentes posiciones y los militares no estaban de acuerdo con su accionar. De hecho, él va a ser vicepresidente de ese golpe y también va a ser una especie de ministro, no se llamaba ministro en ese momento, pero de trabajo y de previsión social, que es donde empieza a tener acceso a los trabajadores, a hablar con ellos, y es en ese gobierno militar donde él va a sacar el decreto de las vacaciones pagas y el aguinaldo, por ejemplo. Es como que empieza a escuchar a los trabajadores. Perón es un antes y un después. O sea, a quien le guste o no le guste, Perón es un antes y un después, porque antes de Perón nadie había empoderado a los trabajadores. O sea, pensemos que en la Constitución de 1860 se abolió la esclavitud, pero hasta 1949 no tuvimos derechos del trabajo, del trabajador en la Constitución. Y estamos hoy, 2025, todavía discutiendo nuestros derechos, o sea, trabajamos en un montón de lugares donde no nos pagan como corresponde o no se cumplen determinados derechos, un montón de cosas, ¿no? Entonces, lo importante
¿Qué es eso? La posibilidad de que los hijos de los trabajadores accedan a la universidad pública porque libera de Claro, cánones la Universidad de Buenos Aires y entonces mete a los hijos del trabajador en la universidad. Es una especie de doctrina que está buscando de alguna manera la igualdad, que no va a claro. existir jamás, pero que busca la igualdad de condiciones de alguna forma, ¿no? Y Entonces, Cata, sé, sí, sé que con el poco tiempo que tenemos probablemente sea muy difícil desarrollarlo, pero te quiero preguntar por el tema del antiperonismo también, porque el antiperonismo es como histórico, lo vivimos constantemente, y me gustaría conocer tu opinión acerca de las posibles causas. bien, es más, podemos decir que el antiperonismo nació el día que le hicieron el golpe de Estado de Irigoyen, por ejemplo. Y todavía no existía Perón en ese momento. Pero para entender un poco la historia argentina, y ahora están mostrando la hilacha, pero para entender un poco la Argentina siempre se dividió en dos bandos, que no tienen que ver con la izquierda y la derecha, ni peronismo ni antiperonismo, o sea, son dos bandos. Un bando donde están los latifundistas dueños de la Argentina, que son todos esos apellidos que están en las calles y en todos lados. Y esa gente, durante muchísimo tiempo, se enriqueció a costa de un montón de otra gente que no tenía derechos, y entonces es como, bueno, te pago menos, te pago esto, te pago aquello, pero me tenés que querer porque soy tu patrón, y toda esa filosofía paternalista. Y después tenés otro grupo político que está interesado en darle derechos a la gente, que genera una sociedad más igualitaria. Ahí entra Irigoyen también, por ejemplo, ahí entra, bueno, pensemos que muchos radicales después se pasan al peronismo, Mansi, por ejemplo. Entonces, después entran estas políticas que buscan un poco más de darle a los de abajo un poco más de derechos para igualdar con los de arriba. O sea, es como, loco, vos que estás acá arriba tenés un montón, te sobra, no lo vas a usar. Y mira, toda esta gente no tiene nada. Si vos les das un poquito, comemos todos, ¿no? Entonces la Argentina siempre se dividió en estos dos grupos. Ahora, el grupo de gente de poder, que es el dueño de la tierra, que es el que te pone el precio del pan, por ejemplo, es ese que siempre va a estar de ese lado amarillo de la vida, por decirlo de alguna manera. Y es además generalmente los que tienen acceso a los medios y al poder y a contarte las cosas y a de alguna forma manipular la situación para el que está abajo, que subió un poquito, crea que pertenece a ese grupo, pero nunca va a pertenecer. Es re simbólico todo esto, pero si vemos la historia argentina vamos a ver que siempre va a funcionar de esa manera. Entonces, es más, incluso si vemos la historia argentina más allá de los golpes de Estado y la adhesión civil a los golpes de Estado, vamos a ver muchas veces esto, como viene un gobierno que hambrea al pueblo y entonces el pueblo se unifica y vota generalmente a partidos tipo peronismo. Ahora, cuando están en el peronismo y crecen, y se creen que ya no son clase media, que ya están llegando a la clase alta que nunca van a llegar, odian al de más abajo y entonces van a votar ideas políticas que también odian a los de abajo. Y ahí va funcionando ese péndulo de un lado para el otro, ¿no? Es como complicado, pero a veces cuando le querés explicar a la gente el peronismo se quedan como, che, pero está bueno, o sea, salud pública, educación pública, igualdad, consumo, proteccionismo en la economía, ¿cómo puede ser? Y bueno, esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo puede ser que no, que lo odies tanto? Sí, además, digamos, el peronismo es un movimiento de masas. Yo no sé si decirle ideología, aunque, porque digo, abarca un espectro tan grande de ideologías dentro de sí mismo, que me parece que es un compendio de ideologías, pero lo que sí me doy cuenta es que en general los que están en contra de las decisiones que suele tomar la política más bien popular o progresista si querés, en general son más o sea, su posición es más ideológica, dicen que su posición no es ideológica, pero es más ideológica que la de los oponentes, digamos, de los peronistas o pongámosle de los progresistas. ¿Qué quiero decir con esto? Sí, Que en general hay un pragmatismo en los movimientos populares porque lo que buscan es mejores condiciones de vida. Y si se las da tal o cual, medio que les da lo mismo. En cambio, del otro lado lo que quieren es que
que ese que mejora sus condiciones de vida no se le siente al lado en el teatro o en el cine. Muy resumido y muy simplificado, ¿no? Pero es una lectura que yo hago y que cada vez confirmo más. Pero es que es tal cual, es como, porque yo trabajo todo el día, yo me merezco irme de vacaciones, pero ese que vive con la mía no se merece las vacaciones. Claro. Pero ese que vive con la tuya porque no tiene posibilidad de salir de esa situación. O sea, una persona que vive en emergencia, primero que no eligió nacer en emergencia, no es que tipo cuando estaba por nacer dijo, a ver, ¿puedo nacer privilegiado o en emergencia? No, voy en emergencia porque es más divertido. No, o sea, nació ahí. Y después tiene un montón de cosas en contra que no le permiten salir de esa emergencia. Capaz que uno sale y a ese uno le hacen la nota en los medios, tipo, mirá el pibe que camina 48 kilómetros en el barro para ir todos los días a la escuela, qué maravilla este nene, qué maravilla, sí, claro, pero todos los nenes tienen que ir a la escuela, no ese. Claro. Y ese nene no tiene que caminar 48 kilómetros en el barro, tiene que tener una escuela a 2 cuadras de la casa, a donde llegue y le sirvan una taza de leche, como todos los nenes de todos los lugares. Eso es lo que también tenemos que entender, que todos tienen que tener una base de vida bien, o sea, todos tienen que dormir calentitos, comer todos los días y estar tranquilos. Cuando te quieren correr con el tema del peronismo, por ejemplo, y que Perón habla de que no se puede gastar más de lo que no se puede consumir más de lo que se genera y todo eso, estamos hablando de una época donde había empleo, por ejemplo. Nosotros hoy estamos en una época donde la gente tiene miedo de perder su empleo, donde no hay, o sea, hoy estaba viendo las colas en la rural de la gente yendo a tirar un currículum a una expo del trabajo, o sea, donde hubo una época donde podíamos elegir, che, me llamaron de 3 entrevistas, voy con esta, ¿no? Entonces, también hay que pensar un poco en qué oportunidades nos dan y por qué las rechazamos. O sea, ¿por qué te molesta tanto que el de al lado tenga una oportunidad? Claro. Si vos también la tenés. O sea, ¿por qué te molesta? Yo hace un tiempo leí una explicación muy, muy buena, que me pareció alucinante, que hablaba justamente del tema del antiperonismo y de la clase media, sobre todo, porque la clase media se vio muy favorecida. Entonces la cuestión es Claro. por qué, viéndose tan favorecida, la clase media es muy antiperonista. Y el autor del texto hablaba del simbolismo popular del peronismo, que justamente al ser popular, la clase media aspiracional quiere alejarse, como mantenerse lo más Claro. lejos posible de ese simbolismo popular porque no los representa, no representa el ideal de querer acceder como a la clase alta o más aristocrática, terrateniente, yo qué sé. Pero ponele que yo soy clase media y viene un gobierno que me beneficia y yo de repente me voy de vacaciones, viajo por el mundo, me compro tecnología, hago una vida divina. Pero yo nunca, jamás voy a ser parte de ese otro círculo de gente que tiene, no sé, media provincia de Campos. Claro. O sea, hay que tener esa conciencia, hay que entender eso, tipo, y hay que entender que si yo estoy pudiendo viajar, porque tuve la suerte de nacer en una clase media, el que está más abajo va a tener la suerte de comer 3 veces por día. Que me puede parecer mínimo, pero para ellos es un montón. Pero es un poco o sea, la famosa conciencia social, la conciencia de clase, que también habla el peronismo, es un poco eso. O sea, esta cosa de que me enoje que el de abajo también tenga, es aparte es ridículo, es humanamente ridículo. Y ahí sí es donde tenemos que ir un poco a la historia, porque a mediados del siglo XX aparecen todos un montón de filósofos explicando esto, que es una obviedad, pero lo tienen que salir a explicar. Tipo, nadie elige nacer donde nació, y por eso no te tienen ni que discriminar, ni maltratar, ni matar, ni nada por el estilo, porque cada uno nació donde le tocó. Sí, En sí, esa situación donde naciste, que vivas lo mejor posible. Antes hablabas del botón este que apretabas o no, capaz que nos estamos confundiendo porque cada vez hay más gente en emergencia y decimos, bueno, si hay tanta gente, vamos por ahí. No, no ese es el botón correcto. Avisémosle a los que vienen, que no se equivoquen, que no es la masividad lo que da, lo que asegura que la estén pasando bien ahí en el estado de emergencia. Cata, hemos usado de excusa el Día del Peronismo, nos da lo mismo. Sos bienvenida siempre para conversar de este y tantos otros temas. Mientras tanto es @catacabana.historiadora, ahí te buscamos, tenés reels y cosas que nos van poniendo todo el tiempo la maquinaria a funcionar, ¿no? Las neuronas a funcionar un poquito, a pensar y formar el criterio que decíamos hace un rato. Tenemos una silla vacía,
que se llama Criterio y no viene nunca. Cuando quieras podés venir y conversar con nosotros acá. Lo representás bastante bien, digo. A mí me gusta, a los chicos también. Cuando quieras sos bienvenida, te venís a dar una vuelta por San Isidro, ¿te parece? Dale, voy un día para allá, que es una zona divina y bien, así que yo puedo ir. Te Me parece esperamos, que puedo sí, ir. por supuesto que sí. Si estamos nosotros, vos sos bienvenida, te lo prometo. Está asegurada tu silla acá, así que cuando quieras arreglamos. Te mandamos un beso grande. Gracias, Cata. No, me Abrazo.